El título de la reunión de hoy, en febrero 2025, es Varones Enamorados. Y yo sé que alguno puede pensar, híjole, no, pues, ¿cómo que varones enamorados? ¿No? Aquí el macho mexicano se da mucho, ¿no? Ay, no, qué enamorados. Pero la Biblia habla del varón como una persona que recibe amor y que exuda y expresa amor. Nada que ver con el mundo, ¿verdad? Nada que ver. Sin duda, de los ejemplos que podemos sacar de una vida que es influenciada por el amor de Dios y que mostraba ese corazón amoroso de Dios, es la vida del rey David. Sin dudas, la vida de David es la vida de que todo varón puede decir, ese es un ejemplo de vida. Es un ejemplo que yo quiero seguir. Vale la pena ese ejemplo de vida. Y es un ejemplo que desde su juventud se fue gestando. No es que de repente salió y, ¡oh, qué varón conforme al corazón de Dios! No. Él fue gestándose en un tiempo. Y habla que David fue gestado desde su niñez. Desde que él se iba haciéndose hombre, como decimos, él siempre vivía en el temor de Dios. En su desarrollo como varón, el joven David, apenas adolescente, ya se estaba formando como aquel gran rey David que le fue. ¿Y cómo era este joven David? Un joven obediente a sus padres, que trabajaba desde temprana edad. Chéquelo, o sea, chequemos bien, porque también tenemos hijos, ¿no? Varones, hijos, también nosotros queremos ver todo ese tema, ¿no? Nietos algunos. Y vemos que la vida de David, la vida que Dios se agradaba, era la de un joven que tenía temor de él, era obediente a sus padres, trabajaba desde temprano y desde temprana edad, no era ocioso. Su trabajo, él lo hacía con denuedo, le echaba ganas. El joven David era esforzado, no era, este trabajo no me gusta, este trabajo yo estoy temporalmente, porque ahora voy a pasar a lo que yo me encomenda, mis capacidades verdaderas están aquí. Yo tengo que ser gerente, yo tengo que hacer esto. No. El trabajo que ahora estamos haciendo es el trabajo que Dios tiene para nosotros ahora. ¿Verdad que sí? Amén. Y es el donde nosotros debemos de volcar todo nuestro esfuerzo. Recuerde como dijo el Señor, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. No podemos esperar lo mucho sin ser fieles en lo poco. Por eso David mostraba ese esfuerzo. El trabajo de David, ¿cuál era desde joven? Ser ¿qué? Pastor de ovejas. Era un trabajo difícil, arduo, peligroso, donde no solo él estaba ahí, ¿verdad?, tirado y sin hacer nada. Él tenía que cuidar que las ovejas no se descarriaran, no se extraviaran por ahí. Y tenía que cuidarlo de depredadores como los leones, los osos, los lobos que querían devorarse las ovejas. Porque es obvio, ¿de qué serviría que un pastor esté ahí si no defendiera las ovejas? El trabajo del pastor incluía defender a las ovejas. ¿Se da cuenta? Ciertamente es algo que yo me lo tomo literal, ¿verdad? Pues mi trabajo como pastor es defender al rebaño de Dios. Es algo que hay que tomárselo en serio. Bueno, volviendo al joven David, ciertamente jóvenes así, ¿cuántos hay? Yo veo que eran como jóvenes de otros tiempos, ¿no? Jóvenes de ahora, pues le decimos que son la generación de cristal, no aguantan nada, ¿no? O sea, van a un trabajo y no, es que, fíjate, aquí no me quiere nadie, llego un poco tarde, ya me regañan, me hacen caras. No, hijo, pues hay que esforzarse, ¿no? Hay que echarle ganas. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando allá en Monterrey, como tenía mucha gente a cargo y había muchos jóvenes. ¿Y qué pasaba con la mayoría de los jóvenes? Llegaban tarde, se enfermaban seguido. ¿Y qué pasaba con sus vidas? Pues no avanzaban. Y después eran los que más se quejaban. Los que si no les aumentaban pegaban el grito en el cielo. Pero había otros jóvenes como David que le echaban ganas, que les daban. Y me acuerdo que teníamos que a veces doblar turnos.
y no había gente para el turno noche y había estos jóvenes siempre levantaban la mano. Al cabo estoy joven, para eso sirve la juventud. Yo me quedo, decía. Me van a pagar doble, ¿verdad? No, y sí, vámonos. Y le echaban ganas. Varios de ellos, yo estuve en contacto hasta no hace mucho, hasta antes de la pandemia, todos son ahora gerentes y directivos de empresas multinacionales, todos, de los que seguí frecuentando. Y empezaron, ¿saben dónde? En la planta poniendo tornillos, los refris. Todos ellos, los que le echaron ganas. O sea, vemos que la ley de Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? No solo a David aplica, sino que aplica a todos los que temen al Señor. Pero vayamos de vuelta al caso de David. ¿Cómo este joven era tan osado, tan arrojado, tan valiente, que contra leones y osos, sin armas, con una honda y unas piedras, podía él enfrentarlos? Con un bastón de madera podía ahuyentarlos y ganarles, y los mataba, decía. ¿Cómo podía él ser tan valiente, este joven David? ¿Sabe por qué? Porque él tenía amor por Dios. Déjeme explicarle esto. Esto es lo importante que hoy debemos entender nosotros como varones de Dios. En esa obediencia a Dios, David lo llevaba a ¿qué? Dijimos a trabajar de una manera que ardua. ¿Ardua en qué? En lo que Dios lo puso. A pastorear ovejas. Quizás él quería, David era un buen músico, sí lo sabían, ¿verdad? Era un buen poeta. Y vieron que no cuadra, ¿no? La poesía con este trabajo arduo de campo. Pero yo estoy seguro que si a David se le daba, oye David, ¿qué quieres hacer? Aquí te damos muchos instrumentos, un ambiente ahí climatizado. A ver, no, y él a gusto ahí, ¿no? Como poeta, como escritor de poesías, no, tremendo el David. Pero Dios lo puso como ¿qué? Como pastor de ovejas. Trabajo arduo. ¿Y qué hizo? No se quejó, le echó ganas. Él aprendió desde temprana edad lo que llamamos nosotros el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Conocer a Dios, a ese Dios que es digno de todo nuestro respeto y honra. Eso es el temor de Dios. Cuando usted digo, yo conozco a Dios, porque todo el mundo aquí, especialmente un país como México que en esencia pues es católico o tiene conocimiento de la Biblia, usted va por la calle y todos dicen, no, yo conozco de Dios, yo creo en Dios. ¿Sí o dice eso o no dice eso? Todos dicen eso. Yo me acuerdo, salíamos de misiones, hermanos, ¿sí o no? Todo el mundo, ¿usted cree en Jesús? Sí, amén, decían. Pero ¿qué es realmente conocer a Dios? Es temerle, o sea, saber que ese Dios que usted dice conocer es el Dios que creó todo el universo y a usted mismo. Por eso Él merece todo el respeto y toda la honra. Eso es el temor de Dios. Y David conoció a Dios de esta manera. Conoció que no andaba en esta vida sin rumbo y sin ningún propósito. Que no era parte de la casualidad, ¿verdad? Como dicen ahora las teorías de la evolución, ¿no? Que somos parte de una casualidad de billones de años. No. Él tenía y él sabía, tenía la convicción y él sabía que había un propósito en toda esta creación y que Dios gobernaba este mundo según su voluntad, sus leyes. Y entendió que esas leyes que a David le enseñaron desde su niñez eran para su provecho. No las tomaba como, híjole, tengo tantas cosas que hacer. No esto, no lo otro, muchas prohibiciones, no me gusta. No, él las entendió que eran de provecho para él. Y que la voluntad de ese Dios todopoderoso era justamente para bendecirlo. Aprendió David a respetar el orden creado por Dios así. Aprendió a sujetarse a ese orden de Dios por respeto. Y luego, cuando uno va conociendo más y más a la persona, ¿qué pasa? Se enamora. Lo hace ya no por solamente respetar ese nivel de Dios que yo he conocido, sino porque yo ya empecé a amar a ese Dios que ahora ha volcado todo su ser hacia mí. Este proceso de enamoramiento, por así llamarlo, es el que conocemos nosotros como seres humanos, ¿verdad? Cuando nos enamoramos de otra persona. Recuerde cuando se enamoraba pues, de su esposa, o hasta podemos hablar
amar a padres, amar a familiares, amigos, en el sentido filios, ¿no? De amistad, ¿verdad? Cuando vamos conociéndolos más, pues nos vamos a enamorar de ellos. Tenemos que conocerla primero, comunicarnos, tener vivencias juntos, experiencias juntos, y nos hacemos más cercanos, como dicen, ¿no? Nos vamos agradando más y más la una a la otra como personas. Y esa persona se va ganando, por así decirlo, se va ganando nuestro respeto primeramente y después nuestro corazón. Eso se llama, nos enamoramos de la otra persona. En la persona divina, que es nuestro Dios, también es así. Y como Él es un Dios bueno, humilde, fiel, bondadoso, misericordioso, así se representa en la Biblia, si usted la lee, es fácil enamorarse de Él. Si usted lee la Biblia, es fácil enamorarse de Dios. El problema es que, como Él no es una persona física, sino que Dios es, ¿qué? Espíritu, ¿no? Dice en Juan 4:24. Para conocerlo a Dios, como no es física, siempre tienes por medio de ¿qué? De la fe. Ese es el tema. La clave está ahí, mis hermanos. No es como otra persona en ese sentido, porque Él no es físico. Necesitamos conocer a Dios por medio de la fe. Y la fe, ¿cómo es? ¿Cómo dice Romanos 10:17? La fe es por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Por la palabra de Dios. Punto. No dice la palabra de Dios y tener experiencias místicas y esotéricas para sentir la presencia de Dios y enamorarnos de Él. No, no dice así. Dice bien claro, es por la palabra de Dios, y hay un punto, mis hermanos. Ahí termina. Tenemos que conocerlo a Dios a través de ¿qué cosa entonces? Por la fe. Pero, ¿cómo es por la fe? Por la palabra de Dios. Ese es el único camino que hay, mis hermanos. ¿Hay otro? No. Que muchas filosofías humanas quieran agarrar otros caminos. ¿Usted qué tiene que hacer? ¿Seguir esos caminos y esas filosofías humanas? ¿Esas doctrinas de demonios? ¿O creer en la palabra de Dios y enamorarse de Dios por la fe, leyendo la Biblia? ¿Verdad que es esta segunda, no? Sigamos en la historia de David para saber el ejemplo que en la Biblia nos menciona de una persona que tuvo el favor de Dios porque se enamoró de Dios. David entonces dijimos que aprendió primeramente a conocer de Dios. Y todo lo que él proponía, el Señor, ¿verdad? David se sentía incluido en ese propósito de Dios, en esa voluntad de Dios. No veía que, ay, mira, Dios creó esto, hizo eso, pero ¿y yo en dónde estoy en todo ese tema? En ese propósito de Dios de la creación, ¿dónde yo me encuentro? David supo hacer el enlace, mis hermanos, y supo agregarse a la historia de Dios, a la creación de Dios. Por todo esto, mis hermanos, David comenzó a amar a Dios cuando empezó a escuchar de sus padres. ¿Qué cosa entonces? La palabra de Dios, las escrituras. La famosa Shema de los judíos. Usted va a hablar con un judío o con un hermano cristiano mesiánico, siempre se va a referir a esa Shema. La Shema, que Shema en hebreo significa oír, ¿verdad? Es lo que los padres repiten una y otra vez a los hijos judíos. Siempre, a los israelitas, siempre la Shema lo conocen, es el primer pasaje que conocen de memoria, aparte de Génesis capítulo 1. Eso es lo que más conocen. Díganle, memorízame algo. Bueno, Salmo 23 también, pero lo primero van a decir, la Shema. ¿Qué es la Shema? Está escrito en Deuteronomio 6, versículo 4 al 9. Vamos a leerlo, porque es importante. Deuteronomio 6:4 en la Reina Valera dice, oye, ahí viene el Shema, oír. Oye Israel, pueblo de Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuánto es? Un Dios, un solo Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este Dios inmediatamente, ¿qué lleva? ¿Qué quiere? Una relación de ¿qué? De amor con Él. Eso es lo primero que quiere. No dice, me obedecerás porque yo soy el Dios poderoso y me vas a sacrificar cosas.
porque así yo lo quiero y lo exijo. Yo soy un Dios sediento de sangre. No dice eso. Dice, y amarás a tu Dios. Entrarás en esa relación de amor conmigo, dice el Señor. 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás. ¿A quiénes? Dígalo. Tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Yo dije que mis vecinos no me querían. ¿Sabe por qué? Porque yo hago eso. Y por eso no me quieren. Es sencillo, ¿verdad? Me invitan a las fiestas. Yo digo, no quiero. Vente. Ya voy y empiezo a hablar. Y ya no les gusta. Por eso ya después no me invitan. Y yo no me ofendo, al contrario, digo, Dios les bendiga y gracias que no me invitan, porque no me gustan esas fiestas. Antes me gustaban, pero ahora no. Dice, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Esto qué significa? Es metafórico, ¿verdad? Está hablando que en donde quiera que vayas, en donde quiera, ahí siempre la palabra, siempre la palabra. Porque después dicen, es que ustedes, lo de casa oración, nomás la palabra, nomás la palabra. A ver, hermano, y son hermanos los que dicen eso. A ver, hermano, eso está en la palabra. O sea, dice que nos centremos en la palabra, porque es la palabra la que produce fe, y es la fe la que me hace relacionarme con Dios en una relación de amor. Y eso no lo entienden, y andan en muchos rollos de sentir, el Espíritu, siente el Espíritu de Dios. Los que están viniendo los miércoles, ya empecé 2 enseñanzas hablando del Espíritu Santo, mis hermanos. Yo les invito a que la puedan escuchar para poder saber cómo el Espíritu Santo que usted tiene por ser cristiano, por haber nacido de nuevo del Espíritu de Dios, Él se va a manifestar en su vida, o usted lo va a contristar también, dice la palabra, ¿no? Lo puede entristecer. ¿Por qué? No le hace caso. Hay 2 maneras. Pero volviendo al tema, ¿qué dice la palabra entonces en la Yemá? Que hay que escuchar la palabra y predicarla, decirla, enseñarla a mis hijos, a todo lo que se me cruce en el camino, ¿verdad? Y estar todo el tiempo pensando en la palabra. Esa es la manera que nos dice el Señor. Esa es la Yemá. Oír. Oye, pueblo mío. Cuando el Señor Jesús se le pregunta cuál es el mandamiento más importante en las Escrituras, ¿qué dice él? La Shema. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es la instrucción de Dios que yo debo de, mira, toda la demás por ahí a veces me la olvido, pero esta no te la olvides. Esta es la más importante, es la Shema. Mateo 22, 37 y 38 dice bien claro, Jesús les dijo, amarás. Esta fue la contestación de Jesús a esa pregunta, ¿no? De cuál es el mandamiento más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, entrar a la relación de amor con Dios. Y es siempre y exclusivamente a través de escuchar la palabra de Dios con un corazón abierto. Eso es tener una convicción, fe en que Él me va a transformar. Él va a transformar mi vida porque vamos a empezar a correr otro tipo de vida. Una vida que ahora conoce de Dios, teme al Señor y empieza a amarlo. ¿Por qué cree, hermano? Esto que dijo Jesús, que ¿por qué cree que esta instrucción, este mandamiento es el más importante? ¿Por qué usted cree? El ejemplo de la vida de David lo demuestra. Toda su vida narrada en las Escrituras, en 1 de Samuel, 2 de Samuel, los Salmos, en el Nuevo Testamento, podemos verificar, comprobar que David era un hombre enamorado de Dios. Esa era la clave. Porque muchos saben cómo hacen, dicen, no, David tenía el carácter de Dios. Eso es un hombre conforme al de Dios. No, espérame. El carácter viene después. Porque ¿se acuerdan cuando usted apenas se convirtió? O los que ahora apenas se han convertido. ¿Cuánto han modificado su carácter? Pues nada.
Yo cuánto batallé con la tomadera, no, y la fumadera. El Señor, para quitármelo, tuvo que hacerme triple manita de gata. Me hizo la de John Cena. Me agarró y me tiró y una, y ahí te va otra, y por no te, y ahí viene los otros, y me daban, y yo me aferraba, porque mi carácter se tarda. El carácter tiene que ser pulido. ¿Sí entiende eso? Y el ser pulido significa que duele. ¿Sí entiende? Moldeado. Moldeado significa que yo no me moldeo a mí mismo, sino que un alfarero me moldea a mí, a su voluntad y no a la mía. Y eso es difícil. El carácter se tarda por eso. Pero cuando uno dice, ¿cómo se le decía a David? Un hombre conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿sí tiene que ver con el carácter? Sí, pero no es lo principal lo que quiero decir. Tiene que ver más con cuánto yo amo a Dios, cuánto yo primeramente conozco que Él me ama y puedo disfrutar de esta relación de amor. La relación que me reconcilia con Dios se trata de amor. Si hay un lazo que vuelve a unirnos con Dios, ese lazo, esa soga póngale el nombre de amor. Y cuando yo me sujeto a esa soga se llama fe. Ser un hombre conforme al corazón de Dios, mis hermanos, significa principalmente ser un hombre enamorado. Enamorado, que ama de todo corazón. ¿A quién? A Dios, porque Dios es amor. Si nos conformamos, significa si nos constituimos, si nos hacemos como lo que Dios es, pues vamos a amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, porque ese es el amor ágape, el amor incondicional de Dios. Y solo puede conformarnos o armar nuestras vidas cuando tenemos ese corazón conforme al de Él, enamorados primeramente de Dios, mayormente de Dios. Si no, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque lo amo, sí, lo amo. Creo en que Jesucristo es el Señor, pero amo más al dinero. ¿Qué pasa entonces? Cuando el diablo nos da a elegir, porque le va a dar a elegir, el diablo sabe en dónde es nuestro punto débil, siempre, porque nos está viendo. Entonces cuando me empieza a ir bien en el negocio, ¿qué va a pasar? Entonces yo voy a dejar de ir a la iglesia, voy a dejar de leer la Biblia, voy a dejar la vida de oración, porque ya tengo lo que más amo, que es el dinero. ¿Sí entiende? Por eso, cuando yo me conformo al corazón de Dios, y el amor es lo que me liderea en mi vida, en conformar y en armar mi vida, y con eso incluyo a mi familia, es cuando puedo yo vivir la vida que Dios quiere que disfrute, mis hermanos. Por eso es la instrucción más importante de la Biblia. ¿Sí se da cuenta? Porque nos beneficia a nosotros, que somos sus hijos. Porque si armamos toda nuestra vida en base al corazón de Dios, y sabemos que de nuestro corazón, ahí dice la palabra que salen todos los pensamientos y sentimientos que van definiendo nuestras vidas, porque de ahí tomamos las decisiones. Entonces, si yo baso mi vida conforme al corazón de Dios, ¿qué significa? Que voy a basar mi vida conforme a las instrucciones y consejos de Dios. Y voy a poder ahora sí ser un recipiente que puede recibir las bendiciones de Dios. Si armas tu vida en base a la voluntad de Dios, significa, es igual si tu corazón es conforme al de Dios. Si tu corazón es conforme, se quiere armar de acuerdo al corazón de Dios, entonces estás armando tu vida en base a la voluntad de Dios, a sus mandamientos, y es ahí cuando la bendición de Dios se manifiesta. No se manifiesta porque usted lo va a decretar, o va a patalear, o le va a berrinchar a Dios. Eso no va a pasar. Aunque muchas iglesias así se los venden. Yo le digo vender, la palabra vender es claro, es eso. Pues le están vendiendo eso, para que ofrenden
y aumenten las barrigas de los líderes. Es todo. Si te enamoras de Dios, esto significa, escúchame bien, mi amado hermano, si nos enamoramos de Dios, podremos vivir una vida bajo sus promesas. Eso significa, bajo el amparo de sus instrucciones, de sus leyes espirituales. Por eso amar a Dios por sobre todas las cosas es el consejo más importante que Dios nos dio. Nos ama tanto que quiere que nos vaya bien. ¿O qué padre no quiere que le vaya bien a su hijo? El Señor bien claro dijo, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial que es bueno? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él sabe que solo un hombre enamorado de Él puede disfrutar de Él. Vayamos al Salmo 91, que lo explica muy bien. Salmo 91, salmo bien conocido, y qué bueno que es conocido, porque es importante este salmo. Este salmo justamente nos va a decir lo que acabamos de enseñar. Salmo 91:1 en la Reina Valera dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todos lo sabemos de memoria. En la traducción viviente dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. ¿Cuántos quieren descansar a la sombra del Dios Todopoderoso? Pues todos, ¿verdad? Yo quiero descansar. Es más, yo estoy descansando. Versículo 2. Diré yo a Jehová, ajá, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En la traducción viviente, el versículo 2 es bien claro, mis hermanos. ¿Cuántos queremos descansar en la sombra del Todopoderoso? Dice el versículo 2 en la traducción viviente, dice, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Pero yo me voy a centrar en la palabra solo, porque podemos tener muchos refugios, hermanos. Mi papá, que es millonario, es mi refugio a veces, y a veces Dios cuando mi papá no me quiere dar. Mi primo hermano que es narco y siempre trae dinero, pues él también a veces es mi refugio. Y después quiero limpiar mi conciencia. Yo le hablo la palabra. Juan 3:16 le dije muchas veces. Y él dice amén. Y por eso me merezco que me dé el carro, ¿verdad? Que él puede darme. Pero aquí bien claro la palabra dice, solo Él es mi refugio. Por eso la importancia de amar a Dios por sobre todas las cosas. Solo Él es mi lugar seguro. Él es el Dios en quien confío. Cuando voy a correr a otros lados y no es a la sombra de Dios, significa que yo estoy confiando más en eso que usted va. Versículo 3. Fíjense cómo el Señor obra a aquellos que confían en Él. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La protección de Dios significa que se siente como plumas para el que recibe la protección. ¿Cómo son las plumas? Pues suaves. Se siente bonito, ¿no? Para que la recibimos, esa es la protección de Dios. Pero en verdad, dice la palabra recién que leímos, por fuera es una coraza, una armadura indestructible, porque no hay nadie más fuerte que el Señor. Después en casa yo les voy a pedir que por favor lea todo mire, yo sé que todos presentaron mini testimonio, muchos, y todos dijimos que algo importante, que tenemos altibajos, ¿verdad? En la vida. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos temas, ¿verdad? Problemas que resolver. Pero este Salmo 91 es el que, pues obviamente nos enamora de Dios más y nos hace confiar. Y es bueno leerlo. ¿Hace cuánto no lo lee? Por ejemplo, no me diga, pero chéquelo. Me encanta. Yo cuando lo leo y lo vuelvo a leer en varias versiones, termino con una paz increíble. Por eso lo invito a que lean este Salmo 91. Toda esta protección y amor de Dios es ¿para quiénes? Para los que le aman. Por estar enamorados de Dios.
como nos especifica el mismo Salmo 91 en el versículo 14. Vayamos al versículo 14 ahora. Fíjense cómo la Biblia se explica por sí misma. Versículo 14, por cuanto en mí, dice el Señor, ha puesto su amor, yo también lo libraré. Ahí está. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. En la traducción viviente se entiende un poquito mejor. Miren cómo dice versículo 14. El Señor dice, rescataré ¿a quiénes? A los que me aman. ¿A quién va a rescatar el Señor? A los que entraron en la relación de amor con Él. Protegeré a los que confían en mi nombre. Y aquí rápido, y es algo que yo viví como religioso durante mucho tiempo. El religiosismo no sirve para nada. ¿Sí se entiende ahora? Ahora sí se entiende, ¿no? Dios nos invita a una relación de amor, no a una religión. Y la religión no salva y no edifica y no hay rescate tampoco en ello. En cambio, la relación de amor, aquí estamos leyendo el Salmo 91, ¿verdad? Tenemos las promesas de Dios para el que se enamora de Él. Y recuérdelo bien, en una relación de amor es uno a uno. ¿Sí entiende? Yo y Dios. Es algo íntimo y personal entre dos personas. La persona divina de nuestro Dios y nosotros. Dice bien claro, lo voy a leer en la traducción viviente 14, 15 y 16, porque se entiende bastante bien. Y no deja lugar a dudas. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que hoy esto es lo que tenemos que entender. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Ahí está una promesa impresionante, ¿no? Esto es palabra de Dios. Estaré con ellos en medio de las dificultades. ¿Cuántos nos sentimos acompañados en medio de las dificultades? Eso es algo, una experiencia hermosa. Es tan hermosa y hasta quizás más de que cuando Él ya nos resuelve el problema. No es que seamos masoquistas, ¿verdad? No, déjame el problema, Dios. No, pero uno dice, híjole, ¿cómo aguanté? Como decimos aquí, ¿cómo aguanté vara tanto tiempo con esta enfermedad, con este problema, con esta escasez? Y no estaba como antes, ¿verdad? Que nos queríamos, pues yo me quería suicidar varias veces. El tema es este, cuando tenemos al Señor, Él está en medio de entre todas las dificultades con nosotros y se puede disfrutar de esa relación. Es una promesa que acabamos de leer. Los rescataré y los honraré. Dios honrándome a mí, porque yo soy su amado. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. A veces nos da tanto el Señor que los menospreciamos, ¿verdad? No creo que nos dé tanto. ¿A poco nos da todo? ¿Pero por qué? Porque nos ama. ¿Quieren vivir así, bajo el amparo del Dios Altísimo? Amén. Bueno, ¿qué aprendimos recién? Que no significa que no va a haber problemas. No es, vives bajo el amparo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, no vas a tener problemas, no vas a tener aflicciones, nadie te va a hacer nada. No, sino de qué nos va a proteger o rescatar el Señor, ¿verdad? Él dijo bien claro, en esta vida tendréis aflicciones. Antes de irse el Señor para regresar en un futuro cercano, para mí está más cercano de lo que algunos pueden imaginar, Él dijo bien claro, cuidado. En esta vida van a tener aflicciones. No piensen que porque son hijos míos, no. Al contrario, dice la Biblia que nos van a atacar más por ser cristianos. Hace unos días descubrieron 70 personas decapitadas ahí en África, en el Congo, porque eran cristianos. Los decapitaron a 70 y los dejaron ahí en la iglesia. En las noticias no salió. Sí sale cuando le pegan a un musulmán o a un budista, le pegan un poquito y ya, ¡ay! Sale llorando ahí, ¡ay no! Pobre musulmán y no sé qué. Pero cuando le decapitan a 70 cristianos por ser cristianos, ellos dijeron, niega a Jesucristo y conviértete al Islam. Dijeron, no, yo estoy enamorado de Dios.
Y no lo voy a negar, porque el que se avergüenza de mí en esta vida, yo me avergonzaré de él en la... Así que yo me quedo aquí. Aquí me planto. ¿Tendremos nosotros el valor de hacerlo igual que ellos? Yo me puse a pensar mucho, oré mucho por la familia de ellos, ¿verdad? Porque ahí pasaban algunos testimonios y son desgarradores, hermanos. Porque, híjole. Por eso la Biblia bien claro nos dice, los males nos van a pasar, pero Él va a estar con nosotros. Si queremos vivir bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, cubiertos en sus plumas, debemos, hermanos, enamorarnos de Dios. Es lo que dicen las Escrituras. Entrar en esta relación que el amor es la piedra angular entre Él y nosotros. David recibió estas palabras de Dios por medio de sus padres, sí, pero él las tomó en serio, mis hermanos. Las recibió por medio de sus padres, por los sacerdotes en el templo. Él dijo, no, esto está grueso, como diríamos, ¿no? Esto no es cualquier cosa. Lo tomó como lo que es, la palabra de Dios. Y esas palabras de vida que fueron sembradas en el corazón del joven David, germinaron y empezaron a crecer. Y fueron afirmándose en su corazón con cada experiencia de vida. Cada vez que un león le atacaba, un joven con unas piedras y una honda y un bastón de madera contra un león o un par de leones. ¿Usted cómo estaría? No, vayamos al zoológico, aquí. Nos metemos a la jaula del león. Y con unas piedras y una honda. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pero David tenía esa valentía, mis hermanos, ese arrojo, ese valor de cumplir su trabajo. Y fue así porque Dios lo fue enamorando a David desde su juventud. Y por eso él pudo ser un joven dedicado, trabajador, obediente, pero también valiente en toda circunstancia que le tocó vivir. No salió de repente el David valeroso. No fue un producto de la casualidad, fue enseñado en la palabra de Dios, así como ahora estamos aprendiendo, y pudo practicar su fe en su trabajo como pastor. ¿Sí lo entiende? Si nomás estaría ahí nomás con la lira, porque era muy bueno, ¿no? Y escribiendo poesías. Ay, la lluvia bonita que cae en verano y no sé qué. Y ya con eso, y después, ¿cómo la fe va a crecer, mis hermanos? La fe crece a través de las dificultades, porque sabemos confiar en un Dios que nos va a rescatar en su tiempo. David encontró a ese Dios todopoderoso que lo arropaba con sus plumas cada vez que un león, un oso, cada vez que se le perdía una oveja. Cuando David, mis hermanos, es ungido como el próximo rey de Israel, ya David estaba enamorado de Dios. Ya había comprobado todo lo aprendido por medio de sus padres y los maestros en el templo. Esto se verifica en las mismas escrituras, que David ya estaba enamorado de Dios. Cuando Dios le habla al profeta Samuel acerca de Saúl, Saúl fue descartado como rey. ¿Por qué? Por su desobediencia constante. Constantemente él desobedecía las órdenes de Dios. ¿Y fue qué? Descartado, rechazado. No temía a Dios. Dice la palabra que Saúl no temía a Dios, temía más ¿a quién? A los hombres. ¿Al qué dirán los hombres? ¿Al qué dirán o al qué harán? Y le dio Dios instrucciones bien claras al profeta Samuel de que vaya a ungir a un hombre que ya tenía un corazón conforme al suyo. Ya Dios sabía que tenía una relación de amor con su hijo David. Eso está en 1 Samuel 13:14, para el que anota, 13:14. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. No iba a enamorar a David ahí en ese momento cuando lo iban a ungir. Por eso, ay, es que yo quiero la unción que me dan en esta iglesia. Ahí viene un predicador, un evangelista, me va a dar la unción. Cuando él unge, se sana la gente y empieza a hablar en lenguas y el dinero cae del cielo, cae oro del cielo. No es así. ¿Sí se ha dado cuenta?
Fue pulido y moldeado David en su trabajo, en su día a día. Y él en su día a día vio al Dios que cumplía las promesas. Y se fue enamorando cada vez más. Y ahí le tocó ya, ahora sí. Vaya, estoy buscando un corazón conforme al mío, que me ame como yo lo amo. ¿Y a quién vio? Al joven David. Había miles en Israel, pero vio a David porque ya estaba preparado, mis hermanos. Ese es un hombre maduro en la fe, más allá de la edad de David, que dicen que por ahí tenía entre 15 a 17 años nomás. 15 a 17 años, hermanos. ¿Cuántos tenemos, verdad? Comparado con eso. Tremendo, ¿no? Tenía David otros 7 hermanos, mayores que él, que también escucharon esas mismas enseñanzas de Dios, de las Escrituras, pero David era el más enamorado. Por eso él tenía un celo de Dios, celo santo, que lo llevaba a ser siempre valiente en su trabajo, delante de leones y delante de gigantes guerreros. Si se acuerda la historia, ¿no? Contra Goliat, ¿no? Él tenía un espíritu, el espíritu de Dios firme en él. Segunda de Timoteo 1:7 dice bien claro este contraste entre cobardía y valor, valentía. Tiene que ver mucho con el amor. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, Dios pone en contra la cobardía, el tener miedo, con ser una persona que sabe amar a Dios. La palabra de Dios nos dice que el amor es contrario ¿a qué cosa? A la cobardía. El poder del amor hace que querramos hacer todo por la otra persona que amamos, ¿verdad que sí? A ver, ponga a su hijo ahí, al hijo que tenga o a su esposa. A algunos a la esposa digo que no, porque dice por ahí no, ¿verdad? Pero supuestamente debe ser o la esposa o los hijos. Y la pone contra un peligro de muerte. ¿No sé usted se antepondría a ese peligro y arriesgaría su propia vida por su esposa y por sus hijos? Eso se trata justamente. El amor borra todo miedo y toda cobardía que podamos tener. Nos hace ser valiente ante la adversidad, que eso es lo que se necesita de nuestra parte. Incluso estando en una clara desventaja o numérica o de fuerza o de inteligencia o de lo que sea. Aquellos que los israelitas enseñaban estrictamente a sus hijos era esto justamente. Recordemos la palabra de un joven David delante del ejército de Israel. Delante del ejército lo dijo. Ese ejército estaba temblando de miedo, ¿por quién? Por Goliat. ¿Sí se acuerda de esa historia, no? El gigante guerrero. Un gigante que dice la escritura que medía 2,98 m, o sea, 3 metros. 3 metros, pero no era el típico como basquetbolista, ¿no? Flaquillo así y alto, ¿verdad? No, estamos hablando de gigantes. Gigantes, o sea, grandes, fuertes, o sea, así como mide 3 metros de arriba, también de ancho, pues está así, ¿verdad? Grandote. Entonces, ¿qué dijo David enfrente de todo el mundo? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Pudo haberlo dicho nomás para hacerse el valiente David? Sí, pues estaba joven, pero David salió a pelear contra el gigante, ¿sí o no? Sí salió a pelear en el nombre del Señor. Tuvo oportunidad de escapar, la Biblia lo demuestra. Tuvo oportunidad de escapar de esto que acaba de decir. No, y pagano gigante, ¿quién se cree? Nosotros somos el ejército del Dios viviente. Pero después pudo no hacerse cargo de lo que dijo, de esas palabras desafiantes. En 1 Samuel 17:33, en la Reina Valera, 1 Samuel 17:33, dice que le dijo a Saúl el rey, le dijo a David, no podrás tú contra aquel filisteo, contra Goliat, para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. El propio rey de Israel, Saúl, que él era un gran guerrero. Decían que Saúl siempre, la estatura normal, él estaba una cabeza arriba de todos. O sea, era un hombre fuerte, era un guerrero desde joven, experimentado soldado. Pero ahí estaba la excusa para que David se aferrara, ¿no?, a lo que dijo el rey.
Bueno, no salí a pelear porque el rey me aconsejó que no vaya. Ahí quedó, ahí muere. Ahí no hago nada. Pero ¿qué dijo David en el 34? Miren, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí y yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ese era David, mis hermanos. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Cuántos quieren tener esta fe como de David? Pudo haberse salido, ¿eh? Vieron que se pudo haber salido fácil con lo que le dijo Saúl. Pero no, ahí se quedó firme. No, yo voy en serio. Yo estoy con el Señor. Yo ya experimenté el poder de Dios. Claro que un gigante de 3 metros, guerrero, con todo armado hasta los dientes, ¿no? Es mucho más peligroso que un león o que un oso, que también en sí son peligrosos. Pero David se remitía a su experiencia, a lo que él ya había pasado y experimentado, a su comunión con el Dios que conoció, no solo en las Escrituras, sino también en su vida diaria. En todas las situaciones adversas y difíciles que David experimentó, el Señor, ¿qué hizo? Le liberó y le amparó. Por eso escribió ese salmo y muchos otros. Cheque después del Salmo 18 y vaya, siga los salmos. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Léalo. ¿Qué dice David? El Señor me libera de todo. Él tiene el poder. Y lo dice no teóricamente, lo dice desde el punto de vista práctico, porque él lo experimentó. Delante del único Dios vivo, para él ahora todos los adversarios contra Dios eran problemas pequeños para él. Él no los resolvía, por eso eran pequeños, sino que ¿quién se los resolvía siempre? Su Dios protector. Por eso eran pequeños para David. Por eso él lo eligió como rey. A ver qué experiencia tienes, a ver tu currículum, David, para ser un rey. Licenciatura, doctorado. No, solamente soy pastor de ovejas. Aprobado. Porque Dios, ¿qué mira? El corazón. Dios mira el corazón, mis hermanos. Si se fija cómo era David, ¿verdad? El Dios que él conoció en las enseñanzas de sus padres y de los sacerdotes en el templo, no se quedaron en meras historias de otras personas. ¿Sí me entiende? No, pues era David, porque David es David. Ay, ese era Moisés, porque Moisés es Moisés. No, Abraham, y todos los campeones de la fe. No. La Biblia está escrita para que nosotros también nos hagamos como esos. Es la misma fe, porque es el mismo Dios. David las hizo parte de su vida, las hizo parte de su historia personal, mis hermanos. Y eso es lo que la Biblia quiere llevarnos a nosotros. No conocer la Biblia como un libro de historia o de buenas experiencias. Lee la Biblia, estuvo padrísimo, muy buena, muy divertida. No, es como esa Biblia ahora te influencia a ti, a mí. Eso es hacer mi corazón conforme al de Dios, mis hermanos. Querer que este Dios tan poderoso, tan amoroso, sea parte de mi vida. Eso es la relación de amor que Él quiere que entremos. La relación de amor, Él entra como parte de mi vida. Y al ser el Dios único y todopoderoso, Él es mi protector. Y todo problema que enfrento, ¿qué pasa? Algún día va a pasar. Y Dios lo va a resolver. Cuando David cuando David era ya un hombre maduro, experimentado de 1000 batallas, como dicen, ¿no? Él hace un hermoso poema, un cántico al Dios que él se había enamorado durante toda su vida y que siempre había sido fiel a sus promesas. Hace un cántico, un poema. Y este maravilloso salmo que David hace de un hombre que está enamorado de su Dios todopoderoso es el Salmo 18. Anótelo, otra tarea, el Salmo 91 y el Salmo 18, mis hermanos.
Como ustedes se alimentan, ustedes pueden alimentar a su familia. Acuérdense de eso. ¿Cómo fue que pudo superar tantas adversidades en su vida? ¿Cómo las enfrentó? ¿Y cómo se activó el poder de Dios en su vida? Eso habla en este Salmo 18. Es la voz ya de un experimentado y maduro David. ¿Sí entiende? Que ya vivió y Dios lo pasó por un montón. Ya se había salvado hasta de su propio hijo que lo quiso destronar y lo persiguió. Ya lo había salvado de Saúl antes, de los filisteos, de todos los pueblos paganos alrededor, de un montón de pecado que había alrededor. Y todo el tiempo el poder de Dios se activó. Y en el Salmo 18, este David nos enseña a nosotros cómo fue que él activó el poder de Dios en su vida. Es un salmo largo, obviamente, por eso se lo estoy recordando que lo lea en su casa, por favor, por falta del tiempo. Vamos a leer unos versículos nomás y con eso terminamos. Salmo 18:1 dice, ¿qué dice? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Se da cuenta? Pocas palabras, pero el corazón de David derramado. Aquí, ahora usted sabe que si es bíblico decir a Dios te amo. Cuando usted dice te amo Dios, está citando el Salmo 18:1. Si no sabía, ahora ya lo sabe. Te amo Dios, fortaleza mía. 2. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré. ¿En quién confiaré? En Él, solo en Dios, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Esto le funcionó a David, el versículo 3. Una y otra vez en su vida. En su vida una y otra vez el clamor, rogó al Señor, significa invocar. Rogar y orar al Señor con todo su corazón, porque Él es digno, porque sabía que era el Dios creador, pero sabía también que ese Dios creador lo amaba y quería beneficiarlo, salvarlo. Y dijo, yo seré salvo de mis enemigos. Y fue siempre David salvo de sus enemigos. Cuando estamos en problemas, amado hermano, ¿a quién le clama? Eso es una pregunta válida, ¿no? Una pregunta importante. Me enfermo de algo, me cierran mi negocio, pierdo el trabajo. Cuando estamos en problemas, cuando me amenazan de muerte, ¿a quién le clama? Versículo 4 y 5 dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. No sé cuántos de ustedes estuvieron bajo peligro de muerte. Yo sé que algunos aquí sí. Pero David, usted vaya a las Escrituras, una y otra vez estuvo en peligro de muerte. Podemos tener miedo, como acá David decía, me atemorizaron. Podemos tener miedo cuando enfrentamos situaciones tremendas. Sí, David también se asustó. Pero no nos quedamos en el miedo. Algunos se aterrorizan por mucho menos. Ni siquiera que me amenazan de muerte, ¿no? Ay, tengo que pagar la renta, Señor. Ay, Electra me está llamando otra vez. Copel me acosa. Mi vecino hace fiestas y dice que es narco y no sé, tengo miedo de decirle que le baje. Mi empresa de trabajo están haciendo recortes personal. Ay, no, tengo miedo. ¿Qué va a pasar de mí? Por mucho menos, ¿verdad? Lo hacemos bien. Y el Señor está, ay, hijo mío, cómo te amo. Me gustaría que madures como David. Podemos sentir miedo espontáneamente, momentáneamente, cuando se presenta el problema, o consideramos que es el problema, pero debemos de activar nuestra fe como hizo David, mis hermanos. Mi Dios, mi fortaleza, en quien confío. Esas son palabras que salen de un corazón enamorado de Dios. Dice en el versículo 6, volviendo ahí al Salmo 18, en mi angustia, estaba angustiado David, en mi angustia invoqué, clamé, supliqué, oré a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos.
En el versículo 17, 18 y 19 dice que David estaba debilitado y angustiado. Fue ahí que el enemigo, ¿qué hizo? Ay, no, vamos a perdonar a David. Anda cansado. Tiempo. Descanso. Round 2. Vamos al round 2. No, cuando el diablo nos ve debilitados, ¿qué hace? Acelera, ¿verdad? Nos quiere destruir en ese momento. Ya ve, huele sangre, como dicen los tiburones, huelen sangre y ya vienen a comernos. Y eso es lo que hizo el diablo. Dice que en el versículo 18, en la traducción viviente, lo voy a leer rápidamente, me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo, me condujo a un lugar seguro, me rescató porque en mí se deleita. Y aquí viene el cierre de esta enseñanza, mis hermanos. Entonces, ¿cómo pudo enfrentar todas esas adversidades de la vida el rey David? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo hizo David para enfrentar tantas dificultades, la mayoría de muerte, de persecución, de gente que era mucho más poderosa y mejor que él? ¿Cómo hizo? Aferrándose al Dios que él conoció y se enamoró. A él, solo a él. Clamándole en oración y ruego a ese Dios para poder ser salvado y esperar en su salvación. Eso es lo que nos está enseñando el Salmo 18. ¿Cuánto esperó David en ser rescatado de la persecución atroz que le estaba haciendo y injusta que le estaba haciendo el rey Saúl? ¿Cuánto? 7 años en el desierto. 7 años en el desierto con ladrones se le pasó y después hasta se tuvo que hacer el loco, ¿verdad? Con los filisteos. 7 años, hermanos. Y nosotros estamos a unos meses de algo que, una enfermedad o algo, y ya estamos como que, ¡ay, me muero, Señor! ¿Cuánto esperó David para que terminara la guerra civil con los descendientes de Saúl? ¡Ay, ya me ungiste hace muchos años, Señor! Y ya me diste el reino y nomás me quedé aquí en Hebrón. Y nomás Judá me sigue y todas las otras tribus no. ¿Cuánto esperó para reinar sobre toda Israel como se le había prometido Dios? Poco más de 7 años, mis hermanos. Más de 7 años. Y cerramos cómo se activó el poder de Dios en la vida de David. Ahí lo menciona. Ahora vamos al pasaje que es en Salmo 18, ¿no? Porque imagínense, si no se activara el poder de Dios en la vida de David, al contestar su oración, pues él estaría nomás esperando, ¿verdad? Esperando y nunca haber una solución. Y esa no es la vida de David. David siempre sufrió 7 años, de 10 años acá, y estuvo esperando al Señor, y el Señor siempre le respondió y le resolvió. Y ese periodo de prueba le sirvió para fortalecer su fe. David activó así el poder de Dios, y así él lo cuenta en el Salmo 18, en el versículo 20 y 21. Fíjense lo que dice: Jehová me ha premiado, ¿conforme a qué? A mi justicia, a mi forma de andar. Conforme a la limpieza de mis manos me ha compensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí. O sea, todos los juicios de Dios es la palabra de Dios. Ahí están toda su forma de hacer juicio, su pensamiento. Y no me he apartado de sus estatutos. En la traducción viviente, versículos 21 y 22 dice así: pues he permanecido en los caminos del Señor, no me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos. Aquí está la clave, mis hermanos, que David estaba escribiendo, un maduro David estaba escribiendo esto para que sea de bendición a todos. A mí me sirvió, dice David. Así me sirvió. Versículo 23, volviendo a la Reina Valera, dice David: fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha compensado Jehová conforme a ¿qué? A mi justicia, a mi forma de hacer el bien y el mal, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. ¿Cuántos podemos exclamar así delante de Dios? Porque David estaba exclamando esto. ¿Cuántos tenemos las manos limpias delante de Dios, así como David? ¿Verdad que es difícil? Pero entonces, ¿cómo queremos
que el Señor nos guarde como lo hizo con David. No podemos hacer eso. En el Salmo 24 dice, ¿se acuerdan de este Salmo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Recién lo veníamos en la alabanza cantando. ¿Quién estará en su santo lugar, en la presencia, en comunión con el Señor? El limpio de manos y puro de corazón. Dice David, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová. ¿Quién va a recibir bendición de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Él va a recibir la justicia de Dios. Volviendo al Salmo 18 y cerrando versículos 25 y 26. Fíjense cómo sigue, continúa David. Nos está enseñando David a cómo nosotros poder tener una vida como la de David. Yo creo que no hace falta decir quién quiere tener una vida como la de David. Versículo 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. El íntegro es el hombre que está hecho de una sola pieza, que no es hipócrita, que no dice, ¿verdad? Que no es, ¿cómo dicen? Candil de la calle, ¿verdad? Que en la casa es esto y en la afuera es esto y en la iglesia es así. No, no. Así no es, así no fue David. Es hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, el que no anda en cosas pervertidas. Y severos, aquí está la advertencia, y severo serás para con el ¿quién? Perverso. Yo viví esta severidad de Dios. Y es algo que algunos de los hermanos aquí recién en los testimonios lo comentaban. No es una buena posición en la que estar, ¿verdad? Es horrible. El Salmo 18 es un golpe para todas estas doctrinas de la hipergracia. Yo sé que algunos no conocen por el nombre, pero eso es lo que dicen, que ya no importa qué haga, todo es por gracia. Si Dios me ama, haga lo que haga, pues ahí voy a estar con Él y Dios me va a bendecir. Dios me va a bendecir, haga lo que haga. No, no es así, ¿verdad que no es así? David nos está enseñando que no es así. También están los que quieren torcer la voluntad de Dios. Hay un montón de iglesias. Decrétalo, porque tu palabra tiene poder. Tu palabra no tiene poder, hermano. Párenle. Párenle. El que tiene poder en su palabra, ¿quién es? Dios. Cuando yo hablo palabra de Dios, estoy hablando, tiene poder porque yo hablo su palabra. Cuando yo digo, decreto ahora mismo que me liberes de Electra y de Copel juntos, pues ya me tienen cansado. ¿Tiene poder eso? No. Pero así lo enseñan, Nosotros nos reímos porque estamos en la sana, ya tenemos cierto entendimiento. Pero muchos hermanos en Cristo están en ese rollo. Pues no sé qué decir, ni quiero decirle doctrina, ese rollo. Centrémonos entonces ¿en qué? En la palabra de Dios. Ahí no hay lugar a dudas de estar confundidos. Como David, podremos vivir una vida que llena de ¿qué? De prosperidad espiritual y también de las añadiduras. Pero debemos de tener el Salmo 18, lo que David nos dejó, nos legó. Vamos a decir, es un legado de David hacia nosotros, inspirado por el Espíritu Santo, porque está en la Biblia. ¿Cuántos se lo van a tomar en serio? Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, por esta voluntad y este corazón limpio y humillado ante ti, Padre. Tú pides que nuestro corazón se humille ante tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad que nos lleva a tu amor sincero, a un amor puro, sin nada que pueda oscurecerlo. Y en esa relación de amor nos pides entrar, mi Dios. Como David disfrutó de esta relación, enamorándose de ti, Padre, encontrando tu amor en las Escrituras y viviendo ese amor en el día a día, en las experiencias especialmente adversas. Señor, gracias te damos por cada una de estas almas que son cabeza de familia. Tú las amas y tú quieres apoyarlos, Señor. Hoy hemos aprendido
aferrarnos, no en el mundo, no en filosofías baratas y no en decretos de hombres, sino en tu decreto, en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias con manos limpias. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Confiemos en el Señor y en sus tiempos. Amén. Él nos ha enseñado hoy.